Yo trabajo aquí en la Dirección de Recursos Humanos. Con algunos ya nos conocemos y con otros, bueno, tengo el gusto por esta plataforma. Ustedes ya conocen cómo es trabajar con estas plataformas, entonces, bueno, lo que les voy a decir es que van a estar silenciados los micrófonos, pero a medida que yo vaya avanzando y vaya cerrando cada eje temático, les voy a dar el espacio para hacer preguntas o para sacarse las dudas, si quieren que repita algún tema. Los principales ejes temáticos tienen que ver con un comentario sobre el régimen. Bueno, pero antes les voy a decir cuál es el motivo que nos convoca, que es, como vieron, el año pasado salió un régimen de ascenso para prosecretarios de primera instancia y para técnicos profesionales junior. Algunos se preguntarán qué hacen allí si no tienen actualmente prosecretarios, sino que solamente secretarios o no tienen ningún junior. Pero es importante que conozcan el régimen porque en algún momento van a tener prosecretarios o técnicos junior y también porque les presentamos la herramienta para que empiecen a familiarizarse, puedan comenzar a utilizar esto tan importante que es la evaluación de desempeño. Les vamos a transmitir una técnica y queremos principalmente que conozcan cuáles son los beneficios y se empiecen a familiarizar, les decía, porque la idea es que más adelante todos los escalafones puedan ser evaluados. Claro que ustedes no, los que son titulares de las dependencias y de los juzgados, no, pero el resto de los escalafones sí. Entonces, bueno, es interesante que vayan mirando y vayan descubriendo lo bueno que es. Entonces, yo voy a comenzar explicándoles sobre el régimen. Después les voy a explicar el sistema de ascensos, cómo se da, en qué consiste. Vamos a hablar después y centrarnos en lo que es la evaluación de desempeño, en la técnica, en cómo lo van a hacer. Y después va a tener una parte práctica también que tiene que ver con el sistema SIGA, que es donde ustedes van a volcar todo lo que pudieron trabajar en esa evaluación de desempeño. Entonces vamos a ir paso a paso, vamos a entrar en cada lengüeta, en cada lugar, para que ustedes al momento de hacer la evaluación puedan hacerlo con facilidad. Igualmente, no se preocupen si en algún momento no me siguen, porque todo lo que tenga que ver con el sistema van a recibir mañana un instructivo que preparó Informática que es muy claro. Así que bueno, vamos a comenzar. Está tardando un poquito en cargar. Esperen un ratito. Ahí está. ¿Todos ven? ¿Están viendo? ¿Sí? Bueno. Vamos a comenzar con el régimen. Pero antes les quiero comentar cómo era antes de que salga este acuerdo que estableció este régimen nuevo. Antes, para los prosecretarios, el acuerdo 6 del año 2015 tenía un apartado que se refería a cómo iba a ser el ascenso de los prosecretarios. Tenía dos aristas. Una se refería al prosecretario que estaba trabajando en instancias superiores. Entonces, en este caso, el ascenso al cargo de secretario podía hacerse solamente por concurso. Esto sigue igual, esto es así. Para ser secretario en segunda instancia hay que concursar. Y bueno, y este acuerdo 6 del 2015 también se refería al prosecretario de primera instancia y decía que podía ascender a cargos superiores, o sea, podía ser secretario por designación directa del juez cuando se genera una vacante en ese juzgado.
Esto es lo que cambió y ahora vamos a ver qué exactamente es lo que cambió. Y en el escalafón técnico profesional, eh, todo lo que tenga que ver, todos los cargos que están en este escalafón se accedía por concurso. Esto también cambió. Bueno, este régimen lo que hace es otorgar una carrera mínima. Se refiere exclusivamente a primera instancia, esto tiene que quedar en claro, no estamos hablando de instancias superiores, como les decía, ahí se sigue concursando. Pero para la primera instancia sí se establece una carrera mínima y también para los técnicos profesionales. Entonces se va a hacer prosecretario y secretario en primera instancia de manera directa, o sea, por un ascenso y un sistema de puntuación por mérito, y los técnicos van a dejar de ser junior y pasar a ser técnicos también por el mismo sistema. Entonces a los dos se le otorga una carrera mínima. Este sistema se centra en una evaluación por mérito, o sea, es un sistema que suma una serie de ítems y hace que se obtenga un puntaje, y el que tenga el puntaje más alto es el que va a ascender. Ese sería básicamente el sistema de ascensos. Y lo importante y lo particular de este sistema es que se centra en la evaluación de desempeño. Entonces, justamente, si una persona quiere ascender, quiere que se vea la diferencia, va a impulsar, va a hacer propuestas, va a tratar de tener un buen desempeño porque quiere ascender un peldaño en esa carrera. Es como que hay distintas formas de enriquecer un puesto, se puede enriquecer en el contenido y también otorgándole una carrera. Y como su palabra lo dice, en ese afán de ir obteniendo ese beneficio, ese aliciente o ese prestigio, también puede ser, la persona va inyectando esto en cada dependencia, nuevas ideas, nuevos proyectos, y realmente se ve la mejora. Este sistema garantiza la igualdad y el mérito. Digo la igualdad porque antes pasaba, voy a hablar de los prosecretarios, eh, un prosecretario para ascender tenía que estar justamente en una dependencia donde se genere una vacante. Y si no, o había una persona que tenía la misma edad y tenía el cargo de secretario, por ejemplo, podía ser que pasen muchísimos años para que esta persona pueda ascender. Entonces se planteaba una situación bastante injusta y desigual. Es como que estaba librado también a la suerte de caer justamente en una dependencia donde se genere la vacante. Entonces, el hecho de que el Poder Judicial, el Superior Tribunal, digo, con este sistema administre el tema de los ascensos, le garantiza a todos los prosecretarios que tengan un buen desempeño, que se dediquen, eh, puedan lograrlo, puedan alcanzarlo. Entonces, las posibilidades son más parejas. Y como les decía, al centrarse en el desempeño, es como que todos van tirando para el mismo lado, va ajustando su comportamiento para lograr su objetivo y terminan alineándose los objetivos de su dependencia con el de la persona. Vamos a hablar del sistema concretamente. En esa ocasión es una ocasión particular por la situación de pandemia. No tenemos la misma regla que es esta que les digo, que el periodo de evaluar siempre es del 1 de enero al 31 de diciembre. Pero como nos pasó esto el año pasado, el 2020 fue un poco duro con respecto a la asistencia, entonces por esta vez se va a evaluar un periodo bianual, o sea, 2019 y 2020. ¿Qué tiene que tener el evaluador? ¿Qué requisito mínimo debe tener el que va a evaluar? Tener una antigüedad mínima de 6 meses en la función. Si no alcanza esta antigüedad, sea porque haya cambiado de cargo o distintas situaciones, es el superior tribunal el que va a definir quién es el que va a evaluar el desempeño. Hay personas que no van a ser evaluadas a los fines de ascenso, me refiero en este caso para los que entran en el orden de mérito. No van a ser evaluadas las personas que están en el periodo de prueba.
Bueno, recuerden que ahora se amplió también el periodo de prueba para los prosecretarios, ahora es de 1 año. Pero bueno, los que están en el periodo de prueba y también los técnicos sigue siendo el mismo, no pueden ser evaluados a los fines de ascenso, o sea, no entran en el orden de mérito, pero sí pueden ser evaluados para una mejora de la dependencia, para orientarlos, sí. No pueden ser evaluados los que tengan menos del 60% de la asistencia efectiva en el periodo de evaluación. Y no se cuentan las licencias por maternidad, las licencias por artículo 42 que hayan sacado, que son las compensatorias de feria, tampoco los accidentes de trabajo o el duelo. Bueno, y este orden de mérito, este sistema de ascenso se basa, como le decía, en el mérito. Del orden de mérito, que es una sumatoria de ciertos ítems, surge una lista única. Esta lista está conformada por todos los prosecretarios de toda la provincia, de todas las localidades y todos los fueros que están en condiciones de ascender. Por un lado, y también tenemos técnicos, eso va por otro, es una lista aparte. Está formada por todos los técnicos de toda la provincia que son junior y están en condiciones de ascender. Entonces, vamos a hablar de este orden de mérito, cómo se compone. Los que van a evaluar el escalafón técnico conocen esto porque han evaluado administrativos. Esto yo les quiero aclarar que comparten el sistema, porque es un sistema muy bueno el sistema de ascenso, pero los criterios para evaluar un prosecretario o un técnico profesional son muy diferentes. Nosotros, para establecer los criterios de evaluación de desempeño, que es este sexto ítem, nos basamos en un perfil tanto del prosecretario como del técnico profesional junior, para que realmente se vea, esté volcada la importancia de la función y la responsabilidad. Entonces tenemos uno de los ítems, es la antigüedad en el escalafón. O sea, hace cuánto tiempo esta persona es secretario o es técnico profesional. Antigüedad en la categoría se refiere al cargo dentro de ese escalafón. En este caso va a coincidir con la del escalafón, porque bueno, se ingresa y los que están en condiciones de ascender van a ser los prosecretarios y los técnicos juniors que tienen el primer cargo en la escala. Después también este orden de mérito se compone de un puntaje por capacitación. Acá se van a acreditar, o sea, en el área en realidad, se acreditan todos los cursos que se hayan realizado, también los posgrados, maestrías, los títulos universitarios, si tienen varios, también se van a acreditar y de aquí se obtiene un puntaje. Varían las escalas teniendo en cuenta cuál es la función. O sea, si estamos hablando de un prosecretario, va a ser muy diferente a la de un administrativo. Los puntajes varían porque justamente es un requerimiento del puesto ser abogado o enriquece mucho al puesto tener posgrados, maestrías y demás. Otro de los ítems es el de asistencia y puntualidad y después el de conducta. Todo esto lo calcula solo el sistema. Ustedes no van a tener que estar ingresando la fecha de ingreso ni demás, sino que esto calcula solo. Lo que sí, en uno de los ítems, que es el de la conducta, se le da un rango en el que ustedes pueden hacer cierta diferencia. O sea, en conducta lo que se consideran son la cantidad de sanciones que la persona ha tenido y de acuerdo a eso se establece un rango. Por ejemplo, si una persona nunca tuvo sanciones, se le da la posibilidad a ustedes de poner un valor que va del 80 al 100. Esto es así porque ustedes pueden hacer la diferencia entre dos personas que no han tenido sanción, pero una tiene una conducta más adaptada a lo que ustedes están buscando o al perfil que ustedes buscan. Y el último ítem, y uno de los más importantes, digo esto porque es el que hace balancear el puntaje hacia arriba o hacia abajo, es el de la evaluación de desempeño. Y es lo que está en sus manos justamente hacer. La evaluación de desempeño
hace que o suba el puntaje o baje el puntaje. Se le da importancia a todos estos ítems, o sea, la antigüedad en el escalafón, en la categoría no deja de ser importante, también la capacitación, porque justamente queremos alentar a que se sigan capacitando, a reconocerle los años que están trabajando, pero no basta con que pasen los años, sino que el desempeño es muy importante y eso es lo que va a hacer que la persona pueda ascender. Les quiero plantear esta situación porque a veces se confunde un poco. Miren, cuando alguien se jubila o renuncia, este mismo hecho genera dos situaciones. Una es la dependencia, que ustedes van a tener ese escritorio vacío, esa función sin cumplir. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo de siempre, le piden al superior tribunal que le asigne la vacante y seleccionan un prosecretario. Ustedes son los que siguen eligiendo su personal. Van a elegir entre 5 cuál es el que más se ajusta al perfil y va a ingresar un prosecretario. Pueden coexistir varios a la vez o un técnico. Recordemos que acá también hay titulares de superintendencia. Entonces, pueden coexistir en una dependencia varios prosecretarios. La función va a depender de la distribución que ustedes hagan. Esto es algo dinámico. De acuerdo a la competencia de cada prosecretario, ustedes van a asignar las funciones. Este mismo acontecimiento, o sea, el hecho de que alguien se jubile o renuncie, por otro lado, genera como un espacio virtual. O sea, en la lista es como que queda un casillero vacío. Ese cargo de secretario en la lista queda libre. Estamos hablando de un cargo virtual como un cargo presupuestario. Entonces, acá se activa y se mueve la lista de orden de mérito, se corre, o sea, la persona que está con el puntaje más alto allá arriba de la lista es la que pasa a ser secretario. Pero es secretario en el mismo lugar donde está y en la misma localidad donde se encuentra. No se mueve. No es que ustedes van a tener una persona extraña que haya ascendido en su dependencia. No, ustedes siguen eligiendo su personal y el prosecretario asciende en el lugar donde esté. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿No? ¿No quieren preguntar? Bueno, seguimos entonces. Vamos a hablar propiamente de la evaluación de desempeño. Hoy les decía que es muy importante evaluar el desempeño no solamente con esta finalidad del ascenso, sino para mejorar la dependencia, para permitir el crecimiento profesional de nuestros empleados. Entonces, nosotros le vamos a presentar una técnica, vamos a explicarle qué es un método. Entonces, ustedes se van a sentir más seguros a la hora de evaluar y van a poder borrar todos esos prejuicios que existen alrededor de lo que es la evaluación de desempeño. Muchos a veces dicen, alguien me va a estar juzgando, me va a estar mirando, yo no le caigo bien, hay una cuestión de piel, por ejemplo, o también el temor del que evalúa de a veces considerar que puede generar un mal clima de trabajo. Bueno, no. Ahora nosotros les vamos a explicar y les vamos a dar herramientas para que puedan evitar toda esa subjetividad que suele tener la evaluación de desempeño y puedan lograr mejores evaluaciones con mejores resultados. Vamos a ver qué es la evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño es una técnica de recursos humanos que pretende apreciar de manera objetiva cómo fue la performance, cómo se desenvolvió una persona en un periodo determinado y con respecto a un cargo determinado. Es un procedimiento continuo. Esto es así porque no termina, no es que comienza y termina cuando ustedes
van a cargar el formulario o van a hacer la entrevista de devolución, sino que es un proceso que se integra durante todo el año, porque la idea es que ustedes vayan observando todo el periodo a evaluar cómo se comportó, qué es lo que hizo el prosecretario o su técnico junior y que vayan registrando estos comportamientos. Es un trabajo de todo el año. En esta ocasión, como hay que evaluar ahora, prontamente, probablemente la semana que viene o la siguiente, este periodo que les decía, el 2019 y el 2020, vamos a tener que apelar a la memoria, pero en las sucesivas evaluaciones de desempeño pueden ir utilizando herramientas que le permitan recordar todos estos acontecimientos y que realmente sea algo que lo van haciendo durante todo el año. Se realizan bases objetivos porque es importante que sepamos a dónde estamos como dependencia y hacia dónde queremos ir. Y en función de eso también saber cómo guiar a nuestro evaluado. ¿Sí? Tenemos que ser claros con respecto a qué esperamos de él, tenemos que poder fijarle objetivos personales, no solamente vinculados con la dependencia, sino que también tengan que ver con su crecimiento profesional y personal. Y es un procedimiento sistemático porque se nutre y a la vez es nutrido por otros aspectos que tienen que ver con recursos humanos. Por ejemplo, ustedes cuando empiecen a hacer mejores evaluaciones de desempeño, también van a hacer mejores selecciones de personal. Van a empezar a conocer exactamente qué tiene que tener un prosecretario para trabajar como necesita su dependencia, qué tiene que tener un técnico profesional para poder responder a los requerimientos. Entonces, van a saber realmente buscar. Pueden mejorar sus programas de capacitación porque van a estar ajustados a la necesidad concreta. Ustedes van a estar palpando qué es lo que pasó durante el año, qué se necesita mejorar, cómo podemos trabajar en alguna capacitación para lograr objetivos. Y bueno, también eh, enriquece la descripción de un puesto, o enriquece el hecho de poder aprovechar más alguna competencia de alguna persona o darle oportunidades para que se desarrolle alguna característica, alguna cualidad que tenga que no estemos aprovechando. Tiene una perspectiva histórica la evaluación de desempeño porque se basa en el pasado, en acontecimientos del pasado, pero la idea es que sea una mirada de acá para adelante. Esto pasó, pero siempre con miras al futuro y a mejorar. Las ventajas son muchísimas. Esta, la del ascenso, es solamente una. Yo les voy a mostrar un poco todo lo que se puede hacer con la información que sale de una evaluación de desempeño. Por ejemplo, tenemos la finalidad administrativa, que la evaluación de desempeño nos da información objetiva, nos da bases para tomar decisiones. En este caso, las va a tomar el Superior Tribunal a partir de este sistema de ascensos, pero también sirve para decidir traslados, para justificar futuras reestructuraciones, en algunos casos también desvinculaciones. Entonces es muy importante la información que se obtiene de la evaluación de desempeño. Esa es la finalidad administrativa, pero también tenemos una finalidad de mejora que yo creo que es la más importante, porque es la que nos permite ir creciendo de manera permanente, constante, en ese sistema, de esa manera sistemática, como les decía hoy. Nos permite lograr mayor eficiencia. Cuando hagamos buenas evaluaciones de desempeño, vamos a ver cómo vamos alcanzando los objetivos. Como yo les decía, es importante fijarse objetivos de entrada, saber dónde estamos, a dónde queremos llegar. Y lo interesante es que ponemos como una fecha de corte al final del año, porque yo estoy segura que ustedes trabajan con objetivos, que siempre están alentando a su personal para juntos lograr un buen servicio de justicia. Pero el hecho de tener un corte al fin del año, tener el espacio para sentarnos a hablar del trabajo, cómo podemos mejorar, ver si alcanzamos los objetivos que nos planteamos el año pasado y ver cuáles son las acciones que nos van a permitir alcanzar los que no logramos o los que queremos para más adelante, es muy importante. Permite el desarrollo profesional del empleado en dos sentidos, porque bueno, por un lado,
nosotros cuando estamos evaluando y haciendo buenas evaluaciones de desempeño, estamos motivando también. Si ustedes evalúan de la manera en que le planteamos nosotros, ahora ustedes van a ver cuáles son los pasos, van a ver cómo se puede motivar al empleado porque se le reconoce. La persona se siente mirada y acompañada. Se le generan de esta forma oportunidades, se puede confiar en esa persona. Y esto realmente hace cambiar, hace que se vaya liberando ese motor propio que todos tenemos y que ustedes como mentores, como líderes, tienen que tratar de desarrollar. Bueno, y también hay un crecimiento profesional. Nosotros vamos a saber exactamente cuáles son las competencias que tiene, cuáles son las que ha desarrollado, cuáles son las que tiene que desarrollar, cuáles son las que se encuentran en potencial. Y también vamos a ver si nosotros estamos aprovechando estas cualidades o no. Y también hoy les decía que había toda una serie de prejuicios acerca de la evaluación de desempeño, ese temor por generar malos climas laborales. Bueno, sucede todo lo contrario. Con los pasos que nosotros le vamos a plantear y los tips que tiene que tener su entrevista de evolución, se van a dar cuenta cómo se puede generar un buen clima laboral. La persona va a saber exactamente qué se espera de él, reduce la incertidumbre, y con respecto a los aspectos que hay que mejorar, no es que se le larga solo con un puntaje, sino que en realidad hay un acompañamiento activo por parte de ustedes. Se propone ya, por ejemplo, alguna capacitación. Si es alguna persona, por ejemplo, que tenga entre sus aspectos a mejorar tal vez las contestaciones, los malos modos, ustedes inmediatamente también pueden proponer una capacitación, por ejemplo, relacionada con la comunicación asertiva. Pero bueno, eso vamos a entrar en detalle más adelante. Hoy hablábamos de la importancia de reducir la subjetividad, de quitar toda esa carga negativa que hay alrededor de la evaluación de desempeño. Una de las formas es conociéndonos a nosotros y conociendo también cuáles son los principales errores de un evaluador. De un evaluador en todos sentidos. Puede ser ahora evaluando el desempeño, o algunos son docentes, también les puede pasar poder identificar este tipo de barreras. Tenemos, por ejemplo, el efecto del halo. Hace referencia a una estela, digamos, al halo. Es cuando una cualidad, una característica de una persona hace que valoremos el resto de los aspectos de la misma manera. Por ejemplo, si nosotros vemos que hay una persona que es muy comunicativa, que se adapta al interlocutor, que repregunta, se asegura que el otro le entendió, genera canales buenos de comunicación para el resto, para con los profesionales, es excelente en todo lo que tenga que ver con comunicación. Y nosotros le ponemos la valoración más alta. Pero como quedamos vislumbrados con esta competencia, hacemos lo mismo con el resto de las competencias. Entonces realmente no miramos bien. Decimos, esta persona también planifica bien, es organizada, y en realidad no estamos viendo si realmente es así, sino que quedamos como vislumbrados por eso. También puede pasar al revés, puede ser en negativo. Otro de los errores o barreras de la evaluación es la indulgencia o severidad. Esto pasa, el tema de la indulgencia, por ejemplo, ya les había comentado un poco, cuando no queremos generar un mal clima o inconscientemente tenemos un deseo de agradar, entonces no queremos hacer valoraciones bajas y queremos ponerle a todos 10. O puede pasar lo contrario, que nos vamos al extremo, probablemente porque tal vez nos moleste la herramienta, puede ser, y ponemos una nota baja a todos. Y aparejado con este error va la tendencia central, que es el que valora siempre en el medio de la escala. No se juega ni para adelante ni para atrás. Entonces, estas dos formas de valorar son muy malas porque hacen que todo este esfuerzo de hacer una evaluación de desempeño y todos los beneficios que pueden tener con esta evaluación se tiren por la borda, porque no se va a poder ver ningún resultado y tampoco se va a poder ayudarle a esa persona a crecer
porque no estamos observando justamente qué es lo que tiene que mejorar. El error de sucesos recientes. Esto pasa cuando algo que pasó la semana pasada, por ejemplo, malo, algo malo, algún error que haya cometido la persona, hace que nosotros veamos negativo todo el año que estamos evaluando. Tiñe de manera oscura todo lo que pasó. Y también puede darse al revés. Algo bueno que hizo la persona, algún logro, algo que nos gustó, haga que veamos positivamente todo lo del periodo de evaluar. Y bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay herramientas. Hoy, por ejemplo, con el efecto del halo me olvidé de decirles, pero la forma de evitar este error, si nosotros nos damos cuenta que lo tenemos, es tratar de evaluar una competencia a la vez. O sea, por ejemplo, normalmente decimos, bueno, me siento a evaluar a esta persona, a Juan. Entonces veo cómo es en comunicación, cómo es en planificación y organización y demás. Si ustedes se dan cuenta que tienen este error o esta barrera del halo, lo que tienen que hacer, y les permite este sistema, porque es bastante flexible, elegir una competencia. Por ejemplo, voy a evaluar en comunicación a Juan, en comunicación a Susana, en comunicación a Pedro. Entonces, de esa forma nos vamos alejando de ese error. Después tenemos, ya les comenté lo de sucesos recientes, y vamos con los efectos de contraste. Esto pasa mucho, es muy común, capaz que en la facultad también nos ha pasado muchos, el hecho de ser evaluados después de que la persona con el rendimiento más excelente haya sido evaluada. Entonces, esa evaluación influye de alguna manera en la nuestra. Por ejemplo, cuando teníamos un oral, siempre que entraba la persona 10, el chico 10, la chica 10, y después entrábamos nosotros que teníamos un rendimiento promedio, éramos afectados en nuestra evaluación. Entonces, lo que pueden hacer es programar de otra manera, no hacer al azar, es decir, voy a evaluar a ver a este secretario. No, dejen por último al prosecretario o a su técnico que ustedes se dan cuenta que es excelente, que puede pasar esto, que puede nublar o puede oscurecer un poco el desempeño de los otros. Estas son pequeñas cosas que hacen la diferencia. Después tenemos el error de tendencias personales. Esto es también muy común porque somos personas que estamos evaluando. El tema de la subjetividad podemos tratar nosotros de alejarnos lo más posible, algo siempre queda, porque depende de la maduración de cada uno. Es por ahí opiniones que tenemos sobre alguien, prejuicios, tal vez algo que pasó, una cuestión de piel, algo que pasó cuando nos conocimos o en otro contexto. Entonces tenemos que poder separarnos, poder mirar qué es lo que realmente hizo en relación al puesto de trabajo. Y en cada periodo hacer borrón y cuenta nueva. Cada periodo evaluar es nuevo. Se renuevan las posibilidades de mejorar el rendimiento. El efecto de contagio es cuando nosotros nos centramos en evaluaciones anteriores. Por ejemplo, si ya tuvo una valoración alta el año anterior, también volvemos a poner una valoración alta este año. Y el error de semejanza pasa cuando nosotros nos identificamos con alguien. Por ejemplo, nos recibimos de la misma carrera, en la misma facultad, hicimos el mismo posgrado, o es muy parecido a mí porque le gusta mucho leer, por ejemplo. Entonces, tendemos a hacer una valoración positiva para esa persona porque nos identificamos, o lo contrario, siempre en positivo o en negativo. Entonces, a medida que nosotros vamos conociendo cómo somos, podemos articular ciertos modos, como yo les decía, programar, organizar de tal modo la evaluación de desempeño para tratar de reducirlos. Y ahora vamos a hablar propiamente del método, de la técnica que nosotros les ofrecemos. Para cuando estamos centrándonos en personas, en recursos humanos,
Hablamos de competencia, no relacionándolo, claro, con la materia del derecho o con los fueros, como ustedes están acostumbrados, sino que nos referimos a una característica, a una cualidad de la persona que se expresa en el trabajo, que se manifiesta, esto es importante, sale para afuera y hace que el desempeño sea exitoso, sea bueno, que tenga una buena performance en un puesto determinado. Hago hincapié en esto de que se manifiesta y sale para afuera porque justamente la competencia tiene que expresarse. La persona tiene que hacer algo o tiene que tener un comportamiento que uno haga, que nos haga decir o nos asegure de que esta persona tenga esta competencia. No es solamente una valoración o una opinión. Nosotros decir, sí, a mí me parece que esta persona es organizada. No, tenemos que centrarnos en experiencias, en cosas que la persona haya hecho en este periodo de evaluar. Esta persona, por ejemplo, el prosecretario, organizó reuniones de gestión con todo su equipo, trabajaron con objetivos, empezaron a medir, cada uno pudieron identificar los circuitos de trabajo y simplificarlos. Ese es un comportamiento concreto, es una acción concreta con un resultado. Este tipo de ejercicio tenemos que hacer, no solamente pensar y decir, no, yo me doy cuenta que esta persona es así, sino siempre tratar de asociar con un acontecimiento. Y bueno, les decía que es importante que se manifieste porque el potencial no cuenta. Por ejemplo, si hay una persona que en este periodo, por X motivo, puede ser por cuestiones personales o de salud, lo que sea, no pudo expresar esa competencia, no cuenta. Nosotros no podemos quedarnos con el potencial. A veces pasa también que conocemos a la persona o nos damos cuenta que tiene cierta cualidad, pero no la ha expresado aún. Entonces, para nosotros todavía no cuenta. Pasa, yo he conocido mucha gente que se queda en el potencial toda la vida. La verdad que a veces es un desperdicio, pero pasa. Entonces, el norte que nosotros tenemos que seguir siempre es que se haya expresado, que haya hecho algo relacionado con esa competencia. ¿Cómo van a evaluar competencia? Hoy les hablaba de un método, de una técnica. Estos son los pasos. Yo les voy a decir así corto, después vamos a ir ampliando porque quiero que lo fijen como esquema. Primero ustedes van a identificar cuáles son las competencias que van a evaluar en su prosecretario o en su técnico. Este trabajo ya les ahorramos, o sea, ustedes van a encontrarse con un formulario que ya tiene las competencias predeterminadas y también los comportamientos de cada competencia. Entonces, ustedes tienen que conocerlas sí, pero en este caso no pensarlas. Ya están hechas de acuerdo a un perfil de prosecretario y de técnico junior. Pero es importante que al empezar el periodo de evaluar, y en este caso a empezar a recordar ese periodo de evaluar, las tengan en cuenta. Van a empezar a observar esos comportamientos en el evaluado durante este periodo de evaluar, porque ustedes van a ver una competencia, ahora yo les voy a mostrar el formulario. Cada competencia o cualidad, por ejemplo, la comunicación, tiene un comportamiento. Cuando esta persona tiene ese comportamiento, ustedes con cierta frecuencia ustedes pueden decir que tiene esa competencia. Pero ahora cuando les muestre el formulario se van a representar mejor. Pero bueno, vamos a seguir con este esquema. Hay que asociar esos comportamientos a la competencia y asignarle un valor. Ese valor de la escala tiene que ver con la frecuencia, con la cantidad de veces que la persona tiene ese comportamiento. Si es habitual, si lo hace de manera poco frecuente, rara vez. Recuerden que los comportamientos, por ejemplo, una valoración, la valoración más alta, A, es alguien que siempre tiene ese comportamiento, es raro de ver. O puede ser una persona que tal vez esté sobrecalificada para el puesto, puede ser un llamado de atención también para nosotros, puede ser alguien que se nos quiera ir o que prontamente pueda estar insatisfecho. Alguien que tenga una valoración B es muy bueno, porque es alguien que casi siempre tiene ese comportamiento, es un buen empleado.
Y bueno, y después hay gente que lo hace con menor frecuencia o rara vez, y bueno, ustedes van a tener que elegir un valor en la escala. Y el cuarto paso, que es uno de los más importantes y que es el que nos permite ver todos los beneficios de la evaluación que les conté, es la entrevista de evolución. Ustedes tienen que plantear una entrevista no como sentarlos a decirle, este es el resultado de tu evaluación, firmás, fíjate si estás de acuerdo o no, sí, no. La idea es que sea un espacio de diálogo y de construcción, que ustedes puedan juntos determinar cuáles van a ser los objetivos, no solamente mirando la dependencia, sino también para esa persona en particular. Cuando fijemos los objetivos en particular para esta persona, tengamos en cuenta la forma en que vamos a redactarlos. Tiene que ser algo estimulante, algo realizable. Por ejemplo, si ingresaron muchas revocatorias en el juzgado, por supuesto que todos aspiramos a un error cero. Digamos que ingresaron 20 y queremos reducir ese número. Entonces pongamos un número aceptable. Digamos que, bueno, para el siguiente periodo vamos a tratar de que sea un mínimo de 5. Entonces termina siendo estimulante porque es alcanzable. Fíjense que si ponemos objetivos que no se pueden alcanzar, por ejemplo, un error cero, termina siendo frustrante y contraproducente. Y siempre plantear en este sentido de feedback. Tiene que ser un ida y vuelta. Qué pasó acá, vamos a tratar de entender por qué se dio esta situación. Ustedes tienen que poder fundamentar también por qué hicieron una valoración, siempre trayendo estos recuerdos, estos acontecimientos concretos, lo que la persona hizo. Y lo rico de esto es que ustedes tienen que tener la apertura también de considerar por ahí algún aspecto que ustedes no hayan visto. La persona puede traernos a esa reunión de feedback alguna situación que nosotros no notamos, no nos dimos cuenta. Y bueno, como es justamente un espacio de diálogo en construcción, tener la apertura para considerar esto. Es como que tenemos que dejar de centrarnos en lo pequeño o en eso que puede generar alguna aridez y demás, y centrarnos más en el crecimiento, tanto de la persona como de la dependencia. Cuando vayan a hacer la entrevista de evolución, es importante que planifiquen, que sepan qué van a decir primero, cómo la van a recibir a la persona. Nosotros en selección de personal, por ahí solemos usar lo que se llama rapport, que es esto de generar un clima agradable. Ustedes conocen a sus prosecretarios, a sus técnicos, ya verán si le hablan de fútbol o le hablan de alguna cosa que le guste, sonrisa por acá, sonrisa por allá. La idea es un buen clima para que la persona se suelte y pueda participar y que no se sienta acusada principalmente. Es importante que el evaluado sepa cómo es evaluado, cuáles son los aspectos que ustedes tuvieron en cuenta, qué competencias miraron, qué recordaron, qué ustedes pudieron registrar de ese año. Y recuerden que esto les va a servir también para poder fundar por qué ustedes tomaron esta decisión respecto de la elección de la valoración sobre el desempeño. Varias veces van a ver que yo escribo acá esto de generar un espacio de diálogo y construcción, porque en realidad eso es clave. Y establecer juntos objetivos alcanzables. Algunos tips, bueno, un saludo que extienda. Es bueno comenzar primero con los puntos fuertes, con las fortalezas de la persona para enaltecerle. Después hablar de los aspectos a mejorar, pero no largarlos solos, no decir, bueno, vos tenés esto que mejorar este año, anduviste mal en esto. Por ejemplo, hoy les traía eso, lo de las malas contestaciones o malos modos, porque bueno, ustedes van a ir viendo que hay personas que tienen ciertas competencias que están muy buenas para una organización. Por ejemplo, alguien que es muy gestor, que impulsa, es súper responsable, práctico, y a veces es un poco exigente, puede tener malos modos de pedir. Entonces, hay aspectos que por ahí puedan tener que trabajarlos más. Entonces, bueno, por ejemplo, decimos eso, si existen estos malos modos de hablar, malos modos de plantear las situaciones,
ustedes van a decir que les van a acompañar en el proceso siguiente con una capacitación, por ejemplo, la comunicación asertiva. Pueden ser creativos a la hora de pensar los temas o pueden también consultarnos a nosotros. Nosotros podemos capacitarlos en algunos temas que sí desarrollamos en recursos humanos, o si no podemos conectarlos con otras áreas para que nos puedan ayudar. Por ejemplo, una persona que se le fueron venciendo demasiados plazos durante el año, ese fue su debilidad o su aspecto a mejorar, entonces, bueno, tal vez sea que necesite alguna herramienta informática. Entonces, bueno, nosotros podemos conectarlos con las diversas áreas para que ustedes puedan lograr esa capacitación. Y bueno, tratar de que el evaluado participe, que no sea una defensa, que la persona no tenga que estar diciendo me siento atacada porque me están observando en esto o me están marcando tal error, sino que justamente pueda la persona reconocer esto y nosotros también enaltecer lo bueno. Por eso les decía que es importante empezar por los puntos fuertes, reconocerle los logros, por más pequeños que sean. Traten de tener en cuenta que a veces nosotros buscamos grandes cambios o grandes logros, cosas que se hayan notado mucho, pero por ahí son pequeños. A veces nos pueden servir las evaluaciones anteriores, porque en una evaluación, en esta reunión de feedback, pudimos fijar un objetivo y puede ser que esta persona lo haya logrado. Bueno, ese es el logro, ese puede ser su gran logro del año. Y bueno, y cerrar siempre con una frase positiva. El formulario tiene varias partes. Hoy les hablaba de las competencias, que es justamente lo que ustedes van a mirar. Bueno, competencias están predeterminadas, no las tienen que pensar, ya están en el formulario tanto para los prosecretarios como para los técnicos profesionales. Ustedes lo que sí tienen que hacer es traer esos acontecimientos, esos recuerdos, experiencias concretas y hacer la valoración de si ese comportamiento lo tiene de manera frecuente o poco frecuente. Esto es lo que puntúa en el formulario. Después tiene otras partes que no puntúan, pero que en realidad son las que hacen rico este encuentro y que permiten obtener todos los beneficios de la evaluación. Por ejemplo, hay una parte en el formulario que habla de las fortalezas y debilidades, como les decía, cuáles fueron los puntos fuertes de este año, cuáles son los aspectos a mejorar, las necesidades de capacitación, reconocimiento de logros. Que no puntúe no quiere decir que no sea importante, al contrario, es fundamental. Antes de pasar al formulario, les voy a hablar de la autoevaluación. La autoevaluación es algo que se van a encontrar ahora cuando entren en el sistema. Es algo que puede estar o no. La pueden usar si les sirve como herramienta para evaluar el desempeño. Es una valoración que hace sobre los mismos aspectos que ustedes consideraron, pero lo hace el empleado, la completa él, entra al sistema con su usuario y completa. Es interesante porque, bueno, es como que la persona ya no va en cero a la entrevista de evolución, sino que ya tienen bases como para comenzar a hablar. Ya tienen analizados todas estas competencias, ya puede haber traído a su mente recuerdos de cosas que hizo, porque ahora van a ver que por ahí recordar eh, cosas relacionadas con una competencia cuando resolviste un problema o algo así, puede ser un poco difícil, o sea, tiene cierta exigencia, tenemos que recordar. Por eso yo les decía que está bueno utilizar alguna herramienta, por ahí un Excel, en las siguientes evaluaciones de desempeño. Bueno, entonces, volviendo a la evaluación de desempeño, pueden usarla o no. Si la usan, es interesante, porque la mirada de la misma persona evaluada puede ser muy enriquecedora y a veces puede hacernos cambiar también alguna opinión o alguna perspectiva. Puede que estemos haciendo una mirada parcial de cómo fue su desempeño y que de esta manera se complete. Pero bueno, en esta ocasión va a ser opcional. Ustedes si deciden hacerla, pueden armar la suya en borrador, pedirle a la persona que se autoevalúe y después en la reunión de feedback
tener presente esta evaluación y bases para comenzar a hablar. Bueno, antes de pasar al sistema, ¿quieren hacerme preguntas? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo no quedó claro? La contadora María Inés González D'Amico hizo una pregunta. Quería saber si las evaluaciones eran dos, una por 2019 y otra por el 2020. No, no, María Inés, es una sola evaluación que considera los dos periodos. Es bianual, una sola. Por esta única vez, claro. Bueno, ¿seguimos? Ok. Bueno, ahora vamos al sistema. Vamos a ir paso a paso. Igualmente, como les decía, van a recibir un instructivo de cómo hacerlo, así que no se preocupen. Bueno, ustedes van a entrar, ahora está en la parte de preproducción. Todavía no intenten hacerla, esperen por lo menos una semana o dos. En realidad nosotros les vamos a avisar cuándo van a poder hacerlo, pero pueden ir ya trayendo sus recuerdos, armando su Excel, porque en realidad lo van a tener que hacer pronto. La idea es que en mayo estén hechas todas las evaluaciones. Entonces van a entrar al icono de SIGA, ponen su usuario y contraseña, ¿vale? Ahí estamos. Ahora entran al módulo de recursos humanos, se van a agentes, después a calificación y orden de mérito, después bajan al listado de calificaciones por evaluador. Ahí les va a traer todas las personas que ustedes van a evaluar. Pueden utilizar estos filtros. Hoy les hablaba de que ustedes pueden tener en estado pendiente alguna evaluación, que es cuando no la tocaron aún, puede estar en curso, que es cuando está como un borrador, o puede estar finalizada, que es como que si la cierran y nos la mandan a nosotros ya no la pueden tocar más. Bueno, vamos a poner pendientes ahora. Ahora si ingresa o no al orden de mérito. Como les decía, la idea es comenzar a evaluar de a poco, familiarizarnos con la herramienta para todos. Pero bueno, lo más urgente ahora es evaluar el desempeño de prosecretarias y de técnicos junior. Entonces, bueno, vamos a poner, ¿ingresa en el orden de mérito? Sí. Entonces nos traen las personas que están en condiciones de ingresar a ese orden de mérito. Ya lo hace solo el sistema. Esto de considerar la asistencia, la puntualidad, si está en condiciones porque no está, ¿no? Sí. Bueno, y acá ponemos también el periodo a calificar, que es el periodo bianual. Hoy les hablé de la autoevaluación. Acá les va a salir la autoevaluación, ustedes no la pueden tocar. Por ejemplo, vamos a poner una prosecretaria. Ven acá, esta que sale primero, esta es la autoevaluación, yo no la puedo tocar, pero sí la puedo ver. Ahora va a estar vacía, pero si la queremos usar, después, bueno, le pedimos a la persona que la complete y podemos mirarla sin tocarla, sin modificarla. Y acá, la que tiene el lapicito activo, es la evaluación que nosotros vamos a hacer. Entramos al lapicito. Hoy les hablaba que el sistema calcula todo, calcula todos esos ítems. El área de recursos humanos es el que se encarga de procesar todo lo que tiene que ver con la acreditación de puntaje y demás, todo lo de la antigüedad, la asistencia y puntualidad, todo eso larga el sistema. Pero ustedes van a tener que elegir en este rango, miren.
Esta es una persona que nunca ha tenido sanciones. Entonces ustedes tienen que elegir del 80 al 100. Acá es donde podían hacer esa diferencia en conducta entre dos personas que no han tenido sanciones ninguna de las dos. Trae por defecto el puntaje más bajo, pero bueno, ustedes tienen que entrar acá a modificarlo si lo desean. Acá está la escala. Esta escala, como les comentaba, se centra en la frecuencia. Entonces, la valoración más alta es siempre, tengan en cuenta que siempre no es tan común de ver, pero bueno, pueden usarlo. El A, pero el B también es bueno, porque es una persona que casi siempre tiene ese comportamiento. El C a veces y el D rara vez. Después tienen este guión que está acá, que es para cuando un comportamiento no aplica. Yo les voy a mostrar cuándo van a usar esa rayita, ese guión. Bueno, acá tenemos la primera competencia. Por ejemplo, la comunicación. Ustedes van a ver que estas competencias se evalúan en diferentes escalafones, pero varía la importancia y el grado, que es lo que nosotros vamos a mirar en un prosecretario. En general, en todas las competencias, el prosecretario tiene que diseñar para el otro, tiene que poder tener una visión global, poner criterios para que otros puedan seguir, porque justamente son puestos de conducción. Y bueno, y lo de los técnicos profesionales también es diferente a lo que vamos a pedir, por ejemplo, en el escalafón administrativo. En el técnico profesional tal vez tenga que ver con cómo vuelca eh, la información en un informe escrito, qué tan completo es, si es entendible o no, cuántas veces han tenido que rechazar algún escrito porque no era claro y demás. Tienen que ir trayendo todas esas situaciones. Por ejemplo, ahora estamos en el de prosecretario, pero voy a tratar de traer ejemplos de los dos, que si no se va a hacer muy largo mirar los dos formularios. Entonces acá pueden ver que está la competencia, que es esa cualidad que yo les decía, que tienen que manifestarse, expresarse. Y acá, ¿qué es lo que hace la persona? ¿Qué comportamiento? ¿Qué acciones están escritas acá en el formulario? Tiene que reunir para que uno diga que ha desarrollado o no esa competencia de comunicación. Por ejemplo, mantiene canales de comunicación abiertos con su equipo, con otras dependencias del Poder Judicial o instituciones ajenas. Bueno, podemos pensar, por ejemplo, bueno, lo que nos pasó en pandemia, realmente cómo se plantearon las comunicaciones, cómo se organizaron el tema de los correos electrónicos, de los turnos, esto de poder atender, de establecer qué canales de comunicación con el personal, por ejemplo, habilitar un grupo de WhatsApp con los profesionales, se me ocurre alguna idea. Piensen en algo que haya hecho la persona. La verdad que esta situación de pandemia nos puede traer a la mente muchos sucesos que pidieron también adaptabilidad. Por ejemplo, pongo así, estableció criterios claros para el filtro de la comunicación con profesionales. Me refiero a que, por ejemplo, estableció criterios para que la gente de mesa de entrada que reciba a los profesionales pueda en qué casos resolver las situaciones, en qué caso permitir el acceso a un prosecretario. Hay ejemplos sencillos nomás que se me ocurren ahora, ustedes verán. Ustedes tienen que ir completando todos los campos. Acá van a elegir, bueno, ponemos por ejemplo la B. Y acá, como ven, nos pide la situación que evidencia ese comportamiento. Entonces acá traen el ejemplo. Bueno, y acá otro ejemplo. Escribo ejemplos para que no sea tan largo. Bueno, y acá eligen la valoración. ¿Sí? Acá digamos que esta persona no ha tenido muy frecuentemente este comportamiento. O sea, no ha transmitido de manera clara y precisa la información o sus opiniones en el equipo de trabajo.
Después, conocimientos técnicos. Todos los que ocupan los cargos seguramente tienen los conocimientos técnicos. Lo que tenemos que ver es de qué manera los articulan, si lo pueden aplicar de manera siempre de dar una solución a las situaciones, a los casos que se vayan presentando. Entonces, bueno, vemos acá, si vemos que posee los conocimientos necesarios en ese momento, en esa situación, podemos pensar también en esta situación de pandemia, por ahí nos exigió tener que manejar otras herramientas y eran conocimientos que teníamos que adquirirlos en este periodo, por ejemplo, familiarizarnos con estas plataformas. Si ha tenido esa flexibilidad, si ha adquirido esos conocimientos para mejorar el trabajo de la dependencia. Digamos, acá ve, por ejemplo, si se actualiza constantemente y si esa actualización realmente tiene que ver con lo que se necesita en la dependencia, porque a veces, bueno, son personas que les gusta estudiar diversos temas, pero siempre tienen que verse si esto sirve para que se dé un mejor servicio de justicia. Bueno, entonces les decía, por ejemplo, conocimiento respecto de plataformas y si las ha podido aplicar, si se preocupó por aprender cómo se usan, qué hay para usar. Bueno, y acá voy a poner ejemplos para no extendernos tanto. Otra de las competencias es la iniciativa y proactividad. Bueno, ustedes van a ir viendo, y más los del área técnica, que la evalúan el comportamiento de los administrativos, que esta competencia, por ejemplo, iniciativa y proactividad, es algo que buscamos siempre en un empleado judicial desde hace unos años. El que ingresa al Poder Judicial tiene que tener cierto impulso, cierto motor propio. Pero bueno, cuando hablamos de un prosecretario y de un técnico, estamos hablando de otro grado. Tiene que ser una persona que cree para otros, que tenga la iniciativa sí, pero en un grado que realmente tenga un impacto en el trabajo de la dependencia. No un simple, por ejemplo, si me armé un Excel para poder trabajar mejor o para que no se me venzan los plazos. Sí es cierto, pero eso podemos tal vez valorarlo mucho más en un administrativo, pero en un prosecretario tal vez sea más valorable que él le diseñe algo para el resto. Y bueno, proactividad, acá ustedes ven los comportamientos, ¿verdad? Y proactividad es alguien que se anticipa, que ya está viendo que se viene alguna situación. Por ejemplo, puede ser el cambio en alguna normativa. Sabemos que va a traer aparejados ciertos cambios, por ejemplo, ahora lo que pasó con el cambio en el código, con la modificación del código. Se tuvo que cambiar todo, armar salas para audiencias, familiarizarlos con esto de la virtualidad y demás, anticiparse a eso, darse cuenta que esto va a suceder y no reaccionar nomás cuando nos llegó la situación, es algo a valorar. Si esta persona ya se fue anticipando, capacitando a su gente, articulando los medios, viendo lugares, es algo que ustedes pueden traer, por ejemplo. Escribo acá, ante modificaciones normativas inminentes, se anticipó y capacitó por herramientas tecnológicas para audiencias, por ejemplo. Y está lo mismo, que voy a escribir ejemplos. Acuérdense que siempre tienen que completar los campos. Aun cuando no aplique, que yo voy a llegar a ese ejemplo, también tiene que completar. Otra de las competencias es la integridad. Es importante, bueno, ustedes ven acá lo que dice el comportamiento, o sea, es una persona que guarda estricta reserva sobre todo lo que se habla en el juzgado, toda información que pasa por sus manos, por sus oídos, custodia los expedientes, los bienes. Nosotros tenemos que ver
como autoridad también, porque el prosecretario o el personal técnico suele ser nuestra mano derecha también. Nosotros tenemos que poder descansar en esta persona en el hecho de confiar. Tenemos que ver si es una persona leal con nosotros, si nos genera esta confianza, si es coherente con lo que dice y hace, si no se llena de excusas cuando hay un error, una persona que asume, que tiene valores firmes, que no de acuerdo a que aprieta un poco la situación y aflojan estos principios o valores. A ese nivel nos referimos más a integridad cuando hablamos de prosecretarios y técnicos. Entonces, bueno, vamos a hacer una valoración de A y si se mantiene firme, digamos B. Un ejemplo para integridad puede ser no ha cambiado su discurso, ha sido recto ante tal situación particular, sin exponer, por ejemplo, a la autoridad con excusas. A mí se me ocurren así, ustedes verán, ustedes tendrán los ejemplos más concretos de acuerdo a la actividad. Y bueno, acá tenemos que escribir ejemplos para no detallar tanto. Bueno, acá hay dos competencias que pueden estar, por ejemplo, esta competencia de interpretación, adaptabilidad al criterio de la superioridad es para que la completen solo los prosecretarios relatores. Y después, esta competencia de manejo y desarrollo de equipo de trabajo es solo para secretarios actuariales. Pero puede pasar que ustedes tengan algún prosecretario que cumpla ambas funciones. O en algún periodo ha cumplido una, en algún periodo ha cumplido la otra. Si exclusivamente cumplió la función de relator, van a completar este casillero con una letra aquí y con una letra acá. Siempre escribiendo los ejemplos, claro. Si pasa que durante parte del periodo ha cumplido funciones de relator y en otra parte del periodo funciones actuariales o están combinadas de por sí, eso lo de estar combinadas de por sí pasa mucho en el Ministerio Público. Pueden elegir un comportamiento de cada competencia. Entonces, elijamos una, por ejemplo esta, en la interpretación y adaptabilidad al criterio de la superioridad, elegimos que interpreta adecuadamente el criterio de la superioridad y logra plasmarlo en su trabajo. Y acá vamos a poner en la segunda que no aplica. Elegimos este comportamiento y acá ponemos el ejemplo. Por ejemplo, logra volcar el criterio de la superioridad aún en tal situación cuando no estuvo del todo de acuerdo. Lo que tienen que escribir no es este comportamiento que dice ahí, sino que lo que tienen que escribir es el ejemplo. Sitúense en alguna situación particular y en qué hizo la persona y en cómo le fue. Traten de tener esa secuencia para ver que no estén solamente en una frase, sino que en realidad estén trayendo experiencias concretas. Y acá, en este comportamiento que pusimos la rayita, el guión que no aplica, escribamos algo igual, no aplica, porque si no nos va a alargar error. Entonces, como les decía, puede ser combinado, ¿sí? Y entonces acá, en esta que tiene que ver con el manejo y el desarrollo de equipos de trabajo, generalmente es algo que lo hacen los actuariales. En algunos casos pueden hacerlo también los relatores o en alguna ocasión, depende de cómo trabajen en la dependencia. A veces cuando trabajan en equipo o está muy involucrado el secretario relator, también puede de alguna manera ejercer esta función. Por ejemplo, ayuda a los miembros de la secretaría a integrarse y a obtener un alto desempeño, les fija objetivos
le da oportunidades. Yo creo que acá está la clave también de tener ese manejo y desarrollo del equipo. Que sean como mentores, que puedan ver cuál es la cualidad que tiene su empleado, qué es lo que tiene que desarrollar, darle la oportunidad, mirarle, confiar, darle cierto margen para decidir. Ustedes pueden ver eso. También por ahí lo pueden ver cómo cambió el empleado una vez que tuvo este prosecretario. Pueden verlo ahí. Ahí pueden visualizar tal vez el ejemplo. Bueno, y entonces dijimos que vamos a elegir una competencia de cada uno y esta no aplica. Bueno, acá van a escribir el ejemplo. El ejemplo, le generó una oportunidad de crecimiento a fulano, dándole la oportunidad de redactar una sentencia, como le dice, y eso hizo que la persona se enaltezca. Eso por ahí es muy importante, darle esa oportunidad, reconocerle. Son pequeñas cosas, pero como somos personas en situación de trabajo, esas pequeñas cosas a veces hacen los cambios en redactar una sentencia. Y acá ponemos no aplica. Ya vamos terminando, no me voy a centrar tanto en los ejemplos para no hacerlo tan largo. Los que tienen técnicos profesionales, también las competencias son muy parecidas. No quiero mostrar los dos formularios. Me centro más en este de prosecretario porque es el que tiene esto de poder combinar los comportamientos. El otro es más sencillo. El otro tiene la competencia y ustedes tienen que elegir, valorar el comportamiento y dar el ejemplo. Bueno, la otra competencia es la de planificación y organización. Hoy les hablaba que tenemos que posicionarnos en el cargo, en el escalafón que estamos evaluando. Les decía que no es lo mismo evaluar un administrativo. La planificación y la organización en un prosecretario pueden ser muy diferentes, porque hoy les decía que la característica es que uno diseñe para otros. También el técnico profesional, el técnico profesional no solamente hace un trabajo de escritorio, sino que tiene una visión global, trata de dar una solución, a veces se basa en el método científico para dar un resultado mejor. Depende de cada rama, de cada especialidad. Entonces, hay distintas situaciones. Por ejemplo, nos contaba una persona en una entrevista que tenían problemas con las audiencias, que faltaban mucho a las audiencias o llegaban tarde, y eso hacía que se retrase todo el trabajo. Y bueno, se pusieron a analizar qué es lo que está pasando, por qué pasa esto. Y llegaron a la conclusión de que el problema era muy sencillo. O sea, se programaban a personas del interior, por ejemplo, a las 8 de la mañana. ¿Qué pasó? Esta persona, este prosecretario, se fue a la terminal, pidió la lista de los colectivos, de tales localidades, a qué horarios hay, a qué no, y resulta que algunas personas, si querían llegar a tiempo, tenían que quedarse a dormir la noche. Y fíjense todo lo que se solucionó con cambiar el horario, el criterio para la programación de las audiencias. A las personas del interior, bueno, se le programó en el horario más tarde que se podía. Y esa sencilla situación cambió, hizo cambiar la forma de trabajar, destrabó todas las complicaciones que estaban teniendo. Por eso les digo que a veces son situaciones muy sencillas, muy operativas, pero no pierdan de vista que para un prosecretario y para un técnico siempre va a ser como con una visión global para mejorar los circuitos, para mejorar la dependencia, diseñar para otros. Esa sería la clave. Y bueno, y resolución de problemas y tolerancia al estrés, vamos a completar acá, porque si no, no nos va a dejar avanzar. Yo ya les hablé del ejemplo acá, les voy a escribir ejemplo nomás, porque no me voy a demorar mucho. Bueno, y la última competencia es la resolución de problemas y tolerancia al estrés. En realidad son competencias diferentes, pero
queríamos tratar de poner diversas situaciones para que hagan más rica la evaluación. Miren, acá es una persona que identifica el problema, ve cuáles son los elementos internos, los elementos externos, elige un curso de acción, se hace responsable con ese curso de acción que eligió. Tienen que ver cómo toma las decisiones la persona. Por ejemplo, vamos a hacer acá una valoración C, como que no hace generalmente este planteo de ver cuáles son las posibilidades, las alternativas. Y digamos que en tal situación tomó una decisión muy enojada en base a su estado de ánimo, no a criterios que evalúan opciones para decidir. En tal situación particular, siempre traigan a su mente la situación, qué es lo que hizo concretamente en ese caso y cómo fue el resultado. Ese sería el ejercicio. Y bueno, y este comportamiento de abajo es el que más tiene que ver con la tolerancia al estrés, que es estas dos competencias que están como fusionadas, y que tiene que ver con el mantenimiento del desempeño ante situaciones cambiantes y exigentes. Esta persona trabaja bien igual aún ante la crisis, aún en cuando le cambian los requerimientos, le cambian los escenarios, las distintas situaciones. Por ejemplo, bueno, pongámosle una valoración C, una persona que durante la pandemia colapsaba, no podía manejar, no podía articular y cambiar su forma de trabajar. Se puede hacer un ejemplo. Escribo ejemplo, pero bueno, ahí ya les dije. Como les decía, todos los campos tienen que completarlos, excepto el de observaciones. Es el único campo que no es obligatorio. Bueno, logros alcanzados, por ejemplo, redujo la cantidad de revocatorios. A 5. Ese fue su logro. Digamos que fue el objetivo del año anterior y lo ha logrado. Aspectos a mejorar, como le decía, eso relacionado con la comunicación, poco asertiva, que no considera oportunidades, puede ser pasiva o activa, una persona agresiva, o al contrario, alguien que nunca dice nada y que después explota, por ejemplo. Y nosotros le recomendamos una capacitación relacionada con la comunicación asertiva. Bueno, y observaciones, como les decía, no es un campo obligatorio. Acá está esto de esta flexibilidad que tiene el sistema que les permite guardar como borrador. Hoy les decía que si tenían alguno de los errores, estas barreras relacionadas con la evaluación, por ejemplo el halo, podían tomar una competencia. Bueno, entonces evaluemos en comunicación primero a todos. Entonces van guardando, si aprietan este casillerito acá, solamente le guarda como borrador. Ustedes pueden seguir editando, el lapicito sigue activo. Si ustedes aprietan este botón guardar y finalizar, ya no la pueden tocar más. Es como que si ya cierran y nos la mandan a nosotros, ya queda cerrada la evaluación. Ahí está. Ahí cerré esta evaluación y ya no está más activo el lapicito. Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta? ¿Les quedó alguna duda? Nos van a tener que evaluar ya mismo, ahora cuando termine este curso. Esperen a que nosotros les avisemos, puede que les avisemos por correo o puede que se avise también por acuerdo. Todavía no está definido, pero ustedes van a saber cuándo tienen que hacerlo.
Si necesitan, pueden llamarnos, cualquiera de acá de Recursos Humanos está disponible para atenderlos. Sí, Elsie. Y nos van a mandar la lista de la totalidad del personal a quien hay que evaluar. Viste, Elsie, cuando ya entraba ahí en el sistema, vos entras con tu usuario y cuando te vas a tu lista ya te sale la lista de todas las personas que vos tenés para evaluar. Y cuando vos filtras eso de orden de mérito, ¿viste? Ahí te va a salir todos los que están en condiciones de que vos los evalúes para el orden de mérito. Ya te larga el sistema. Está porque en nuestro caso si son todos los profesionales, por ejemplo, son muchos. Son 2, 3 o 4 como hemos hablado. Claro, mira, Elsie, los únicos que van a estar en condiciones de ascender son los juniors. Todos los que tengas junior, los del escalafón técnico profesional junior. El resto es para que evalúes, para que utilices la herramienta, si querés ahora o si no más adelante, no hay problema, pero es para que te empieces a familiarizar con la herramienta. ¿Sí? Pero lo que sí o sí, y esto le aclaro a todos, lo que sí o sí tienes que hacer es evaluar a los prosecretarios de primera instancia y a los técnicos junior. Eso sí, lo que es opcional es al resto, Si una persona pide ser evaluada. Y evaluarla, sí, puedes evaluarla. Ya te digo que es como que estamos empezando con esto, dando los primeros pasos. La idea es que después, más adelante, todos podamos ser evaluados. Ustedes no, pero todas las personas dentro de los escalafones. Y nosotros también. Tal vez más adelante. Ya no voy a estar. Ay, lamentablemente. Bueno, ¿alguno quiere hacer otra pregunta? El doctor Daniel Leonardo Insaurralde consulta si pueden impugnar la evaluación. Sí, sí. Pueden interponer un recurso de reconsideración y si no, elevan al Superior Tribunal de Justicia y ellos deciden. Pero sí, está esa posibilidad. En realidad se busca que eso no suceda. Y la verdad es que el diálogo que se busca que eso no suceda. Claro, porque vieron cómo nosotros fuimos presentando todas estas herramientas, el hecho de tener un formulario de estas características, de tener esta reunión de feedback y demás. La idea es que no suceda y que sea lo más objetivamente posible. Pero bueno, la verdad es que puede darse el caso de que alguno no esté de acuerdo y que quiera interponer un recurso. Esto pueden verlo en el régimen. Ahí salió en el acuerdo 23 del año 2020. Ahí lo pueden revisar. Están los recursos. Ahí Santiago Carniel parece que quiere decir algo. Hola, hola. Hola, sí. Sí, se consulta. La evaluación, estoy viendo que están la mayoría de los jefes o directores. ¿La evaluación la hacen los directores o los jefes directos de los técnicos juniors, que son los que están en el día a día? En realidad están como evaluadores los directores, pero tienen que estar acompañados con los superiores de los técnicos, los superiores inmediatos del que realmente va a poder ver estos comportamientos, va a poder recordar y va a hacer realmente bien la evaluación. Pero el que figura como evaluador es el titular, o sea que van a tener que hacerlo juntos, va a tener que estar acompañado con su superior inmediato. Ok, sí, me parecía, porque viste que son ellos los que están en el día a día y por ahí Claro, sí. son ellos que realmente son los que pueden evaluar. Exactamente, pero bueno, por ahora es así, Santiago. Es así. No hay problema. Bueno. ¿Algo más? La doctora Oliva de Neira consulta cuándo deberá presentarse la evaluación. Todavía no está una fecha porque está relacionada también con las entregas que nos hacen en el sistema. La idea es que pueda entregarse van a tener un periodo de 2 semanas para hacerla, pero eso todavía no va a ser, pónganle capaz que dentro de 2 semanas comience ese periodo que se les va a dar de 2 semanas, que se pueda extender un poquito más. Pero la idea es que el resultado, o sea, el orden de mérito se tenga antes de la feria.
Por eso estamos acelerando un poco este tema. Ni bien esté en condiciones el sistema para que lo hagan, nosotros les vamos a avisar. Yo les decía que es muy probable que salga por acuerdo, o si no, también van a recibir un correo electrónico. Pero depende, como les decía, de que esté en condiciones en producción, en el sistema SIGA. Por esto que les mostré, está todavía en la parte de preproducción. Pero creemos que la semana que viene ya va a estar. Otra consulta de la doctora Rivadeneira es si este sistema le fue explicado también a los prosecretarios. No, los prosecretarios van a recibir una capacitación antes de ser evaluados, porque creo que ahí está la clave también de que sea bien aceptada, de que ellos entiendan cuáles son los criterios con los que se lo van a evaluar. Así que probablemente la semana que viene lo hagamos. Todos los prosecretarios y los técnicos van a estar al tanto de cuáles son los criterios, van a conocer el formulario, van a conocer el régimen, así que eso va a estar. La doctora Silvia Benítez dice, el juzgado de instrucción de Virasoro comenzó a funcionar el 1 de octubre de 2020. ¿Evaluó por esos 2 meses a la prosecretaria? No, porque ella no está confirmada aún. No pasaron todavía, o sí pasaron. No, todavía no pasaron. No pasaron los 6 meses, no está confirmada en el cargo. Entonces, bueno, no va a evaluar. Ella va a evaluar el año que viene recién. La doctora Beatriz Batalla dice, no importa la cantidad de años que hace que el funcionario esté como prosecretario. La cantidad de años, o sea, la persona que está en condiciones de entrar en el orden de mérito es estar confirmado, o sea, tener por lo menos ese mínimo de 1 año. Ustedes vieron que ahora la confirmación del prosecretario dura 1 año, ese periodo de provisoriedad, antes duraba 6. Bueno, cuando pasa ese periodo ya está en condiciones de entrar en el orden de mérito. Pero varía o sea, la persona que tiene más años va a tener más puntaje en antigüedad en el escalafón y en la categoría. Ahí estaría la diferencia, o sea, en la lista estaría mucho más abajo. Pero Cuando hablaste de la feria, Graciela, hablaste de la feria de julio. Sí, la feria de julio. La idea es que esté el orden de mérito antes de la feria de julio. Por eso les decía que lo más urgente es que evalúen a los prosecretarios y a los técnicos junior. Y el resto que lo vayamos haciendo de a poco, incorporando como herramientas, pero bueno, la urgencia es esa. La doctora Rivadeneira consulta si en los exámenes de ingreso se tienen en cuenta estas competencias. Y es lo que aspiramos. Nosotros en la selección, por ejemplo, la selección de personal, tanto para prosecretarios como para técnicos, y se está aspirando a esto. En los programas de inducción se habla mucho de estas competencias. Nosotros decimos cuáles son las competencias que tiene que tener cualquier persona que ingrese al Poder Judicial y específicamente un prosecretario y un técnico. Tienen una inducción aparte del prosecretario. Ellos están al tanto. Lo que de acá, ponerle, capaz que los que ingresaron a partir del 2018, cuando salió nuestro programa de inducción, ya están al tanto de todas estas competencias, todo lo que se espera de un prosecretario y un técnico. Inclusive ellos tienen como, en ese periodo de provisoriedad, tienen algo parecido a una evaluación de desempeño. Es una evaluación de desempeño porque es como que se va encauzando, se la va tratando de que se adapte, diciendo qué necesita para adaptarse a la organización, qué correcciones se pueden hacer, ya se articula algo para darle, por ejemplo, alguna pequeña capacitación en informática o con Excel. Entonces todo eso es como que ya van siendo entrenados en ese tema. Eso también lo tienen los prosecretarios y los técnicos, no solamente los administrativos cuando ingresan. Bien, de momento no hay más preguntas para eso. Bueno, espero un poquito más. Mientras les voy contando que mañana mismo yo ya les mando el instructivo que preparó la gente de informática
sobre el paso a paso de cómo entrar en el sistema. Es muy sencillo. Ustedes tal vez no tengan tantos iconos como veían acá, porque bueno, como yo soy usuario de recursos humanos, ven otros. Pero ahí les van a decir con un círculo a dónde tienen que entrar, qué tocar, qué opciones hay. Es bastante claro, eso lo van a recibir mañana. Igualmente pueden llamarnos por teléfono si les quedó alguna duda, o en el momento que están completando el formulario, si quieren hacer una videollamada o lo que sea y vamos juntos haciendo, no hay problema. La doctora Silvia Neira quiere hablar, ya tiene habilitado el micrófono. Sí. Sí, licenciada, yo le quería plantear una cuestión, si me permite. Sí, doctora, le escucho. Sí, yo lo que advierto, el sistema me parece muy bueno, pero yo lo que advierto es que no sé si se ve plasmado siempre en los exámenes de admisión todo este tipo de competencias. Me da la sensación que se pone siempre el acento en la cuestión jurídica y no en este tipo de competencias que son importantísimas para el desarrollo de la labor. Y por otro lado, uno de los problemas que hemos tenido en los últimos tiempos, y si bien sé que no es del resorte de ustedes, pero lo dejo planteado porque tiene que ver con el área de recursos humanos, en la parte penal por lo menos, los exámenes, nosotros en los últimos tiempos, en los últimos 2 años, no hemos tenido, si tuviéramos que seleccionar personal, si tuviéramos que designar un secretario, tenemos que seleccionar de las listas de otros fueros porque no había personal. Ah, usted dice que no tenía personas para elegir en su lista, ¿eso? No, exacto. Bueno, es algo que pasa. Realmente nosotros no tenemos tanto que ver con el área de concurso. Yo sé que sucede en el interior. Igualmente yo sé que les cuesta por ahí conseguir personas que quieran ir a vivir al interior. Yo lo que le quiero decir es que esto es algo que tenemos presente nosotros. Hay veces que tenemos mesas que compartimos con el área de concurso en el que se plantean estas situaciones y de a poco se va tratando de flexibilizar. Pero vamos a tener en cuenta esa inquietud, doctora. Es algo que se plantea de manera permanente en el interior. Así que sí. Pero con respecto a lo que usted decía de las competencias y demás, si bien hay una lista que contempla, o sea, hay un examen que contempla más cuestiones jurídicas, es cierto, hay una entrevista que es una entrevista de perfil, que es la que le permite ingresar. Yo creo que nosotros como Poder Judicial estamos creciendo en estos aspectos. De a poco se va convirtiendo esa entrevista, dejan de hacer tanto preguntas que tengan que ver con lo teórico, con lo normativo, para empezar a conocerle más a la persona en cuanto a las competencias. Nosotros estamos impulsando esto, por ejemplo. Cuando nosotros estamos presentes en estas entrevistas de perfil, tratamos de que se oriente de esta manera. Igualmente creo que vamos dando pasos porque es una organización muy antigua que de a poco va incorporando estos conceptos. Pero igualmente, cuando usted selecciona a su prosecretario, si bien a usted se le plantea esta situación, pero el resto puede elegir entre ciertas personas, pedir asistencia, nosotros podemos estar presentes, podemos ayudarles a armar el perfil también, para que busquen justamente estas competencias. Igualmente, como les decía, en nuestro programa de inducción tiene esta consideración con los prosecretarios. Nosotros directamente les decimos que estamos esperando que desarrollen esta competencia por la función que van a cumplir. Pero su inquietud yo la voy a trasladar. Nosotros sabemos eso, sabemos qué pasa. Charlando un poquito. Gracias. En este momento también lo que está ocurriendo es que la lista de estudiantes, en muchos casos uno convoca, llama a personas que te plantean que se escribieron hace 5 años o 6 cuando nacieron y hoy su realidad es totalmente diferente. Entonces también dificulta eso al momento de la selección. En este momento se hace un poco dificultoso aún para
para todos los órdenes y también para los servicios de maestranza, por ejemplo, más nosotros en realidad el personal obrero, también la lista pierde vigencia y eso siempre genera una demora en ese trámite de selección. Sí, es verdad. Es verdad, Elsie. Nosotros en varias oportunidades, inclusive con el... Una crítica, es una realidad que estamos viviendo. No, es verdad, Elsie. Y yo creo que por ahí esto que hizo la pandemia de hacernos incorporar estas herramientas tecnológicas, usar plataformas y demás, por ahí puede hacer agilizar también el tema de los concursos. Que tal vez nosotros también con el licenciado Carnier en alguna oportunidad hemos hablado de crear un portal que tenga que ver con los concursos, que sea de manera más ágil, se pueda rendir de otra forma, que no sea poco un desgaste institucional que lleva tanto tiempo, que hace envejecer tantos las listas. Entonces, se están tirando ideas, pero bueno, la verdad es que se maduran de a poco. No es fácil. Gracias. Sí. Bueno, de nada. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere preguntar? Bueno, entonces doy por terminado este curso. Les agradezco mucho que nos hayan escuchado, que hayan estado dispuestos. Y bueno, quedamos a disposición ante cualquier duda o consulta. No duden en llamarnos. Bueno. Bueno, les saludo. Los chicos de capacitación pueden cortar ya el curso. Yo acá corto mi cámara. Chao, chao. Bueno, Arcela, hasta luego.